Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer este hermoso morral, bolsa o mochila de trapillo. Como usted la conozca, quiero enseñarles que tiene su tapita, su brochecito. Mire lo bonita, ahí encaja perfectamente. Sus cargaderas, es muy importante que todo sea en trapillo. Así me la encargaron, así la pidió la clienta. Hermosísima. Les voy a enseñar todo, cómo le ponemos estas chapitas, cómo acomodamos esta parte de acá, cómo cerramos los bordes. Lo hice así por petición de la clienta no quería cordón al frente, así que eso hicimos. Está forradita, tiene un bolsillo grande, no tiene cremallera, tiene simplemente un botón. Realmente lo del forro es muy sencillo, entonces no creo que se van a complicar con esto. Pomponcito, siempre trato de acomodar un poquito todos estos detallitos para que quede muy bonito. Y la tapa, cómo pegar la tapa también es muy importante. Sin más, empecemos con este paso a paso. Es un paso a paso diferente, pero ustedes saben que yo trabajo según lo que esté tejiendo, y en este momento me encargaron este hermoso bolso hecho en trapillo, así que empecemos con el paso a paso. Vamos a empezar por el fondo, ya les enseño. Bueno, empecemos entonces a trabajar. Vamos a hacer primero el fondo, que es ovaladito o cuadrado, pero quería invitarlos primero a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Si les gusta, una manito arriba, que se animen a tejerlo, queda muy bonito. Realmente me gustó mucho tejer este bolsito en trapillo para ustedes, para enseñarles que con trapillo también podemos hacer cosas muy hermosas, que es un poco más laborioso, porque estamos acostumbrados a trabajar es hilo, estambres o algodón, pero no importa, no pasa nada, también lo podemos hacer. Les voy a enseñar paso a paso para que no se les complique. Sin más, empecemos a trabajar. Bueno, otra cosa antes de continuar, el mío quedó midiendo 27 centímetros de alto. No es necesario que lo hagan tan grande. Recuerden, ustedes pueden trabajar según petición de sus clientes. Y de contorno tiene 84. Igual, lo abren, lo extienden bien para que miren qué tan grande lo quieren, y así miden el contorno. Ahora sí, empecemos con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar por el fondo. Yo se los voy a enseñar en este tono, que creo que se ve más claro, para que vean perfectamente las cadenetas. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenetas. Hago una para subir, y en la cadeneta 12, esta que acabo de hacer no la cuento, en la cadeneta 12 hago punto bajo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer punto bajo, me devuelvo punto bajo. Yo voy a trabajar muy ajustado, realmente voy a hacer muy apretado los puntos. Ustedes pueden trabajar con una aguja más grande para que no les quede tan ajustados los puntos. Así terminamos hasta acá y ya les enseño. Quería que vieran muy bien que es como empecé. Con este color se ve más claro. Entonces sigamos trabajando, pero ya en este tono azul, para completar el fondo y empezar a crecer el cuerpo. Esta puntada es muy sencilla, por eso ustedes la van a poder tejer solitos. Yo simplemente les voy a dar las indicaciones, les enseñaré acá cuando meta el otro color y ya. Pero esta puntada en sí se las voy a explicar y ya la pueden hacer ustedes solos. Bueno, yo ya terminé esta primera vuelta. Recuerden que hice las cadenetas y ahora ya estoy terminando esta primera, la mitad de la primera vuelta de puntos bajos. Estoy en la cadeneta 12, si lo cuento hasta acá es la cadeneta 12, y voy a hacer en esta cadeneta 4 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4. Y voy a empezar. Recuerden que con este hilo que me queda lo voy a ajustar muy bien
y lo voy a empezar a guardar. Ahí, que me quede bien ajustadito. Y voy a empezar a hacer puntos bajos en cada cadeneta. Miren, en cada una de estas cadenetas hago punto bajo hasta llegar acá. Recuerden que acá marqué la cadeneta que hice para subir, y ya les enseño acá que también vamos a hacer otro punto para completar los 4. Bueno, ya llegué acá donde tengo marcado. En este espacio voy a hacer un punto bajo. Acá fue donde hice mis primeros puntos, la cadeneta para subir, y los el otro punto. Listo, entonces va a hacer un punto más. Acá está bastante ajustada la puntada. Recuerden que es si estoy mirando por acá es la última cadeneta, pero si me doy cuenta es la primera donde hice mi primer punto bajo, que hice una cadeneta para subir y un punto bajo. Ahí voy a hacer 2 puntos bajos, este y espere, porque no hice punto bajo, hice punto medio alto. Mire acá, para que sea punto bajo. Ahí, ahora sí. Y voy a hacer dentro de este, mire, donde tengo marcado la cadeneta que hice para subir, voy a hacer 2 puntos bajos ahí, pero estoy agarrando la cadeneta, mire, así. Acá está bastante ajustado y la aguja no me está ayudando mucho. Pensé que esta aguja me iba a servir bastante y no, resultó que esta aguja no me está ayudando mucho. Bueno, ahí ya metí el primer punto. Si se dan cuenta, agarré las 2 cadenetas. Voy a hacer 2 más, pero voy a hacer uno acá, aquí, a ver, les enseño. Está muy apretada la puntada, pero tiene que ser así para que me quede bonito el bolso. Si la hago floja no me va a quedar bonito el bolso, y no quiero que se vea suelto, no quiero para nada que se vea suelto. Bueno, ahí ya hice los 2 puntos bajos. Mira que es que estoy trayendo ahí, ya quedaron los 2 y voy a hacer 2 más, pero acá en el que sigue. Ya ahí dejo ese. Si quiere, márquelo para que sepamos cuál fue el primer punto que hice en aumento. Y acá voy a hacer 2 más, pero los voy a hacer en aumento. Entonces meto la aguja, saco y voy a hacer 1 y 1 más. Ahí, 2. Listo, ya con estos me voy a tejerlo todo hasta acá, y cuando llegue acá a la punta les digo cuántos tengo tejidos y les enseño cómo vamos a girar acá, que vamos a empezar a hacer aumentos en todo este borde, así como dice acá, un aumento, 2 aumentos, así mismo voy a hacer acá. Voy a tratar de que quede redondito y no se me vaya a empezar a cerrar. Bueno, ya llegué acá, yo hice 10 puntos sencillos. Recuerda que marqué acá el primer aumento, el segundo aumento, y a partir de este hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos sin aumento. Y acá en la punta voy a hacer aumento en estos 3 puntos que están para girar. Se ven perfectamente, 1, 2, 3. Miren, los que quedan bien en la curva, que realmente son los de la curva. Miren, voy a hacer 1, que es mi primer aumento. Este gancho está muy pequeño, pero como quiero que quede bien ajustado, no voy a buscar un gancho más grande. Voy a dejar este, a pesar de que está muy pequeño, que el trapillo se debe tejer con un gancho más grande, pero quiero que quede muy ajustado. 2
2 puntos en uno, entonces estoy haciendo es un aumento. Ahora el que sigue voy a hacer lo mismo. 1, a ver qué pasa que no sale. Está muy ajustado, pero por ser el fondo quiero que sea así, muy ajustado, para que este fondo se sostenga solito. Este es mi segundo punto para que ya quede mi aumento. Mire, y es mi segundo aumento. Y voy a hacer el tercer aumento acá. A pesar de que está muy ajustado, es muy difícil, pero no es imposible. Igual ustedes lo pueden tejer con una aguja un poco más grande para que no quede tan apretado como este. Mire, ahí ya hice mis 3 aumentos. Ahora voy a hacer punto sobre punto, un punto antes. Acá en este punto, recuerden que marqué en este punto que tengo sin marcar antes de llegar. Ahí voy a hacer mi primer aumento y vuelvo y hago, pero aquí ya en esta vuelta voy a hacer 4. Voy a hacer el primero acá y ya les muestro. Entonces sería 1, 2, 3, 4 aumentos. En estos 4 puntos de la curva voy a hacer aumento para que sean 4 aumentos. Listo. De esta forma voy a avanzar para que quede bien apretado mi fondo. Bueno, ya llegué acá. Les dije que antes de donde tenía el gancho marcado iba a hacer un aumento. Donde tengo el gancho marcado hago el otro, acá hago el otro y aquí el otro. En total tengo que hacer 4 aumentos. Entonces yo voy a hacer los 3 aumentos. Voy a pasar el gancho para acá para saber dónde hice mi primer aumento. Este es el primer punto de mi aumento, solamente para señalar que ustedes se vayan guiando. Voy a hacer estos 4 aumentos, doy toda la vuelta. Acá hago lo mismo, que me queden 4 aumentos, 1, 2, 3, 4. Mire, estos 4 puntos los voy a hacer en aumento. Eso es lo que voy a hacer para ir avanzando y terminar pronto. Bueno, yo ya adelanté bastante, quería era enseñárselas. Hice lo que les enseñé. Simplemente aumenté los puntos en la segunda vuelta. En la tercera hice lo mismo, 4 aumentos, 1, 2, 3, 4. Así hice 1, 2, 3, 4 vueltas. Si les cuento acá, 1, 2, 3. Esta es la vuelta 4 que la estoy terminando. Entonces en esas primeras 4 vueltas hice el aumento como se los mostré, hasta donde se los mostré, que la última vez que les enseñé hice el aumento en 4 puntos diferentes. Listo, 1, 2, 3, 4, para que no se cerrara. Ya en esta vuelta, la vuelta 5 y esta vuelta 6 que estoy terminando, acá se ve 1, 2, 3, 4. Esta es la vuelta 5 que ya la estoy terminando acá para empezar la vuelta 6. Estoy haciendo los aumentos diferentes. En esta vuelta ya las 5 y las 6 voy a hacer 1, 2 aumentos. Voy a hacer solo 2 aumentos y voy a hacer 1, 2, 3 puntos normales. Mire, está quedando muy ajustada. Realmente yo la estoy haciendo así de ajustada. Si ustedes no la quieren hacer tan ajustada, simplemente ponga un gancho más grueso. Con un gancho más grueso. Bueno, acá les enseño. Ya hice 1, 2 aumentos y acá hice 3 puntos bajos normales y acá voy a hacer nuevamente los 2 aumentos para que empiece a tomar esta forma más que ovalada, un poco más cuadradita. Listo. Eso voy a hacer creo que 3 vueltas más, porque todo depende de qué tan grande quieran ustedes este fondo. Ya les digo cuánto mide. Hasta ahí está midiendo 23 centímetros de largo y de ancho 11 centímetros. Entonces yo le voy a dar creo que 2-3 vueltas más hasta tener el tamaño. Recuerden, 2 aumentos
3 puntos bajos y 2 aumentos en toda la curva. No tienen ustedes que ponerse a contar, realmente es más de ver dónde se forma la curva y ahí empezar a hacer 2 aumentos, 3 puntos bajos normales, 2 aumentos, siguen puntos normales, igual acá. Cuando lleguen acá que se forme la curvita, igual hacen sus 2 aumentos, 3 puntos normales, 2 aumentos y siguen trabajando el tamaño que ustedes quieran. El bolso que yo voy a hacer se ocupa de 2 a 3 vueltas más. Igual yo se los voy a enseñar para que ustedes tengan más clara la idea. Bueno, yo se los voy a enseñar. Voy a hacerle una vuelta más para tener el tamaño que quiero. Si lo cuento, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Acá terminé la vuelta 6. Recuerden que estábamos haciendo 2 aumentos, 3 puntos bajos normales y 2 aumentos. Acá ya voy a cambiar. Terminé acá en esta punta. Si ustedes quieren pueden marcar para tener claro dónde terminan. Yo terminé acá. Entonces, como ya terminé acá y estoy empezando la vuelta 7, si la cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la vuelta 7 que la estoy empezando acá. Acá hice mis 2 aumentos para terminar la vuelta, así como los estaba haciendo acá. 2 aumentos, 3 puntos normales, 2 aumentos. Acá hice los 2 aumentos, terminé la vuelta. Y acá ya no hice 3 puntos bajos. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos para darle esta forma cuadrada. Hice 10 porque ya quiero que quede cuadradita. Entonces 10 puntos bajos, 2 aumentos, en este caso voy a hacer 1, recuerda que acá tengo 2, entonces 10 puntos bajos, 1 aumento. Acá sí hice los 2 porque estaba terminando la vuelta 6. Acá hice 10 aumentos y hago solo 10 puntos bajos, perdón, y hago solo un aumento. Mire, acá hice mi aumento, voy a dar toda la vuelta. Acá cuando llegue voy a hacer mi aumento y me queda espacio para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y vuelvo a hacer mi aumento. No necesitan, digamos, preocuparse mucho por esto. Simplemente yo voy a llegar acá. Si aquí hago mi aumento y cuento y tengo 10 puntos bajos y aquí me cabe el otro aumento, está perfecto. Si me sobran puntos, entonces hago el aumento acá, cuento los 10 puntos bajos y hago acá mi otro aumento. No se den mala vida. Realmente el trapillo, la ventaja es esa, como son puntadas tan grandes, él solito va dando la forma. Lo que no quiero es que se recoja así. Entonces para eso hago los aumentos acá. Entonces ya con un solo aumento que hice acá ya no se me va a recoger y hice 10 puntos bajos acá. Entonces así voy a dar toda la vuelta. Todos estos son puntos hasta acá. Lo que yo les digo, no tienen que marcar, realmente es más darse cuenta que si hago el aumento acá y cuento 10 puntos bajos, el otro me queda acá. Es solo eso, es mirar la distancia. Entonces voy a terminar con esa vuelta y empezamos el cuerpo. Bueno, yo ya tengo el ancho y el largo que quiero. Tengo 26 centímetros de largo y de ancho tengo 15 centímetros. Bueno, alcanza a ser 16 si lo aplano bien. No la voy a hacer más grande, así que ya, ahí termino. Mire, termino en la primera vuelta. Siempre les recomiendo que marquen sus vueltas para que ustedes saben dónde realmente terminan. No estoy cerrando vueltas, es solo para que tengan claro. Si yo lo cuento de acá para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y si lo cuento acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. ¿Listo? Por donde lo cuente tiene 7 vueltas porque sé que aquí termino la vuelta 7. Vamos a tejer para subir el cuerpo, pero vamos a agarrar la pestaña. Si se dan cuenta, todo lo tejí por dentro. Miren, acá metiendo la aguja acá por dentro. Ahora para subir el cuerpo no estoy cerrando vueltas, pero sí voy a hacer acá. Mire, me agarro dentro de la pestaña y paso y voy a hacer un aumento acá. Esta es mi esquina. Acá abajo tengo el aumento que hice en la vuelta anterior, entonces voy a hacer eso. Acá hago el aumento, que es donde tengo el aumento de la vuelta anterior, solamente para subir. No voy a hacer más aumentos. Este es el último aumento que hago y de resto todo lo voy a tejer punto sobre punto. Mire, punto sobre punto sin hacer aumentos, de esta forma.
Venga, lo saqué mal. Recuerden que yo estoy trabajando con una aguja mucho más pequeña que la que debería de trabajar el trapillo, pero yo lo hago porque quiero que quede muy apretada. Solo por eso. Ustedes sí pueden trabajar la aguja que ustedes tengan y con la que ustedes puedan tejer mejor. Mire, a mí me queda muy ajustado, pero es porque yo lo quiero hacer así. No es necesario, el trapillo no es necesario que lo tejan tan ajustado como yo lo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Esta es la primera vuelta para empezar a subir. Yo voy a dar toda la vuelta y ya les enseño. Recuerden, estamos trabajando agarrándonos de la pestañita y recuerden que acá donde hice mi aumento anterior, ahí voy a hacer 2 puntos, igual que hice acá. Hice 2 puntos para formar la esquina, acá hago 2 puntos. Lo mismo en este lado donde hice mi aumento, hago 2 puntos, un aumento, y lo mismo acá. Quedan 4 aumentos, pero ya para subir el cuerpo de mi mochila. Yo voy a terminar la vuelta y se las enseño para que ustedes vean cómo queda esta pestañita, este bordecito. Bueno, yo avancé este pedacito, solamente hice lo que les enseñé, agarrarme de la pestañita, empezar a subir, hice el aumento acá, hice un aumento acá, uno acá, uno acá, uno acá, dejé los 10 puntos en medio, eso es todo. Aquí terminé y empecé a hacer esta puntada que estoy haciendo. No he hecho sino este pedacito. O sea, yo les enseñé cómo iba esta vuelta y aquí termina, hice este pedacito para enseñarles cómo empieza a subir, para que quede así como el terminado final, mejor dicho, para que sepan cómo saqué yo la puntada. Mire, no voy a agarrar ni esta pestañita, vea. Este trabajo no lo estoy haciendo, o este tejido no lo estoy haciendo ni agarrándome de esta pestañita, ni agarrando toda la pestañita. No, de ninguna de las dos formas, ni agarrando esta ni agarrando las dos. Lo estoy haciendo clavando la aguja acá, miren. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que se termina un punto queda una V. Mire, esto es una V que se forma. Yo estoy metiendo la aguja ahí, en medio de esa V, hasta el otro lado, y saco el hilo. Mire, acá se ve perfecto la V. Simplemente paso la aguja por medio de la V hasta el otro lado, traigo mi aguja. Eso es lo que estoy trabajando, mire. Que pase la aguja hasta el otro lado. Acá la metí mal, mire. Y saco. Eso es todo. Se lo enseño así porque en el momento de tejer lo pueden ver ustedes muy raro. Entonces, eso es todo. No es por estos espacios que me quedan, no. Es por la V, mire, por esta V. ¿Sí ve? No es por el espacio que queda en medio de un punto y el otro, no. Por esta V, ahí meto la aguja, en el medio del punto. Ahora sí, vamos a tejer, les enseño. Recuerden que estoy trabajando muy ajustada la puntada. Si ustedes no la quieren tan ajustada, pueden buscar una aguja más grande que esta. Esta es la 7 o 4 milímetros. Bueno, este es el punto que sigue. Miren, no me agarro de acá para agarrar las dos pestañitas, no. Me agarro del medio del punto que forma una V, paso la aguja hasta el otro lado, traigo mi trapillo, que está bien ajustado porque yo la estoy haciendo muy ajustada. Ya teniendo así el punto bajo sin terminar, paso mi trapillo por el punto que acabo de hacer, lo traigo y lo paso por este. Ahí ya me quedó mi punto. Vuelvo a hacer lo mismo, meto la aguja hasta el otro lado, traigo mi trapillo hasta acá, ahí, que está bien ajustadito. Paso porque necesito terminar este medio punto bajo o un punto sin terminar ahí, y así lo estoy terminando. Eso es todo, y así lo voy a hacer hasta la altura que quiera. Ustedes lo van a hacer la cantidad de vueltas que quieran. Recuerden, no estoy cerrando vueltas, así que no se preocupen, simplemente dan vueltas y vueltas y vueltas hasta la altura que quieran. En el momento que ya usted sepa que así ya le quedó bien de alto, la puede dejar hasta ahí. Yo voy a subir, les enseño qué tan alta me queda.
para que ustedes se puedan guiar con la bolsita que estén haciendo. Miren, así de esta forma, y ella solita empieza a subir. Miren lo bonita que esto es lo que me gusta, que inmediatamente empieza a tomar cuerpo mi bolsita. Y ya les enseño cómo vamos a hacer los pasadores y cómo la vamos a terminar. Bueno, yo adelanté bastante, muchísimo. De hecho, pensé terminarla antes de mostrárselas, pero se me acabó el hilo. Entonces, aquí ya terminé. Voy a meterle este color porque quiero mostrarles, mire esta, lo hermosa que quedó. Hicimos la tapa de combinada, entonces queremos que la bolsa también quede combinada. ¿Listo? Entonces, voy a enseñarles. Vamos a meterle este color. Se mete igual que las mochilas Guayú, pero quiero mostrarles porque pues quiero que no se pierda ningún paso y que les quede claro todo. Estamos tejiendo, metiendo la aguja acá. Vamos a hacer lo mismo. Acá queda esta punta, la vamos a guardar y aquí vamos a sacar este hilo. Miren, aquí simplemente lo enganchamos, lo sacamos, que esta punta quede guardada igual que esta. Ya queremos que esta que acabamos de meter también se guarde ahí, al menos por 2 o 3 puntos. Miren. Y vamos a empezar a tejer con nuestro nuevo trapillo. Eso es todo. Quería mostrarles cómo voy a alar bastante fuerte estas, que quiero que queden bien guardaditas. Al menos otro punto más para que no se me suelte. Ahí, miren, vuelvo y la guardo. Y de esta forma, no importa que quede así, realmente esta parte la podemos dejar en la espalda y a lo que avancemos no se va a notar nada. Ahí se nota un poco porque no hemos dado la primera vuelta, pero a lo que avancemos no se va a notar absolutamente nada esto que acabamos de hacer, el cambio de hilo. Vuelvo a alar estos que quedan acá escondiditos y creo que ya no lo voy a guardar más. Voy a cortar esas punticas y listo. Eso era todo. Así vamos a avanzar y ya les muestro cómo vamos a hacer los pasadores para que ya terminemos. Necesito acabarlo hoy mismo, así que voy a avanzar y ya les enseño.